Esto para que quede grabado a efectos de archivo del doctorado, decir que hoy es 28 de marzo de 2025 y vamos a presenciar la defensa de la tesis doctoral El potencial emancipatorio de los derechos humanos, un estudio del caso Comahue, elaborada por Juan Cruz Poni, con la dirección de Marcelo Rafín y la codirección de la doctora Julie Sada, que nos acompaña vía Zoom. Integramos este tribunal el doctor Iván Dalmau, la doctora Cristina López, que preside, y yo mismo, Gabriel Ignacio Anitúa. Tenés, Juan Cruz, 30 minutos, más lo que necesites para exponer tus hallazgos. Ahora giramos eso. Más allá de su sobresaliente calidad académica, quisiera destacar sobre todo la calidez humana que siempre ha mostrado, lo que me ha permitido crecer tanto en lo profesional como en lo personal. Quisiera también agradecer a mi codirectora, Julie Sada, por su acompañamiento, por su generosidad, por el tiempo dedicado a leerme, a hacer correcciones, observaciones y sugerencias. Y a mi directora de beca, que también nos acompaña virtualmente, Verónica Trippin, por su colaboración en este proceso. También quisiera agradecer especialmente al jurado, Cristina López, Iván Dalmau, Iñaki Anitúa y Valeria Tuz, por su atenta lectura de mi trabajo, por las observaciones, las sugerencias que generosamente han planteado en sus dictámenes. Y también agradecer a las autoridades del doctorado, doblemente Iñaki, Laura y Joaquín, por organizar este acto y por su predisposición a resolver todos los asuntos y eventualidades que surgieron. Bueno, también, por supuesto, quisiera agradecer a todas las personas que me han sostenido, acompañado y soportado durante este proceso de elaboración de este trabajo. Y bueno, voy a tratar de hacer una presentación un poco más sucinta. Voy a dar cuenta del modo en que se llevó a cabo este trabajo de investigación, un poco la trastienda del proceso de investigación, el punto de partida y los principales hallazgos que surgieron después del trabajo, para después identificar brevemente algunas líneas de investigación que he vislumbrado y sobre las cuales me gustaría trabajar en el futuro. Bueno, el punto de partida sobre el cual comencé a trabajar tiene que ver con la identificación de una doble discontinuidad histórica que se dio en dos niveles en la década de los 70, tanto en la Argentina en general como en el Comahue en particular. Entiendo, por supuesto, este concepto, el de la discontinuidad histórica, desde la perspectiva Foucaultiana, es decir, como una mutación en los códigos de lo visible y lo enunciable, de la mirada y de la palabra. Y decía que hablaba de una doble mutación, de una doble discontinuidad, perdón, porque esa discontinuidad se dio... Perdón, esa discontinuidad se dio en dos niveles, digamos. En primer lugar, en la forma de ejercicio del poder en relación con la violencia, y por otro lado en el plano de las resistencias. En cuanto al primer punto, si bien es sumamente discutible en el marco de las ciencias sociales la cuestión de la continuidad y discontinuidad con respecto a las violencias que se dieron en la dictadura, especialmente en relación con periodos previos, sí me parece importante destacar que durante el periodo dictatorial se da un proceso extraordinario de violencias que se puede registrar, que puede ser registrado, que puede ser percibido tanto desde el punto de vista cuantitativo como desde el punto de vista cualitativo. Una modificación, una profunda mutación en los modos de ejercicio de la violencia, en los modos de ejercicio del poder en relación con la violencia. Y esto ha tenido en la subzona 5.2, la subzona militar que fusionó durante el periodo militar la provincia de Río Negro y la casi totalidad de la provincia de Río Negro y la totalidad de la provincia de Neuquén, ha tenido rasgos muy evidentes.
a pesar de ser considerada una zona fría en cuanto al desarrollo de la actividad subversiva, de acuerdo a los reglamentos militares y muy especialmente a la directiva, a las directivas, digamos, que regularon, que fueron la base de sustentación, digamos, de la actividad antisubversiva, digamos así denominada por los poderes militares. La subzona 52 registró durante el periodo dictatorial una forma de violencia nueva, donde el espionaje, la persecución política, el secuestro clandestino, la instalación de centros clandestinos de detención y de tortura, la aplicación sistemática de la tortura, las agresiones sexuales, el asesinato y la desaparición forzada se convirtieron en una práctica sistemática durante aquel periodo. Como consecuencia de estas prácticas, el Observatorio de Derechos Humanos de la provincia de Neuquén actualmente estima que alrededor de 390 personas de la comunidad de un Neuquén, digamos, en ese momento, por supuesto, con una menor densidad poblacional, registra 390 personas que han sido detenidas, de las cuales 49 permanecen al momento en calidad de desaparecidas, y 2 de los 6 bebés nacidos en cautiverio aún no han recuperado su identidad. Por otra parte, también hubo una ruptura en el plano de las resistencias en la década del 70 y como reacción precisamente a estas violencias extraordinarias registradas a partir de la época dictatorial, emergió también un nuevo modelo de activismo nucleado alrededor de la defensa de los derechos humanos, una nueva forma de decir las violencias ajeno al vocabulario político del Comahue, ingresó a la comunidad local y dio lugar a la conformación de una nueva identidad política. Esta tesis ha tratado de pensar precisamente esta doble mutación, ¿no es cierto?, pero muy especialmente la segunda, ¿no? Es decir, la manera en la que la comunidad reaccionó frente a esas violencias, frente a ese terror de Estado, y la manera en que a través de una organización colectiva se dio respuesta a esas violencias. El enfoque, por supuesto, es una perspectiva local-regional que toma como punto de partida las resistencias que se dieron centralmente en el campo de lo jurídico y de las prácticas jurídicas, y el objetivo del trabajo ha sido explorar, específicamente estudiar las potencialidades emancipatorias que proveyeron los derechos humanos en el tratamiento del pasado dictatorial a nivel local-regional. Con este trabajo entonces se ha intentado de alguna manera revertir el sesgo porteñocéntrico que caracteriza las narrativas clásicas sobre el movimiento de derechos humanos, que generalmente describen la conformación de un agente único que toma como referente empírico la Argentina, pero que en realidad en su campo, digamos, en su referente empírico se refieren casi exclusivamente a la capital del país y a algunas ciudades cercanas. De este modo, este trabajo se inscribe en una tradición de estudios críticos que reclaman un enfoque más comprensivo, que sea capaz de ampliar la mirada y reflejar la diversidad de historias locales y regionales que conformaron la trama de resistencias a la dictadura, al calor, digamos, de estas luchas antidictatoriales en el interior del país. Bueno, para desarrollar este camino me vi obligado a considerar una serie de variables de tipo históricas y filosóficas. Apelando al método genealógico, traté de tirar del hilo del discurso de los derechos humanos en el marco de las relaciones de saber-poder. Esto también va en respuesta a las observaciones que hicieron Cristina e Iván en sus dictámenes. En primer lugar, entonces, me propuse estudiar la genealogía del paradigma de los derechos humanos, así como las teorías críticas y los planteos que enfatizaron en su potencial emancipatorio. Este objetivo incluyó, por supuesto, el estudio de la justicia transicional como subcampo de los derechos humanos, que aborda específicamente las problemáticas vinculadas a cómo lidiar, digamos, con las violaciones a los derechos humanos heredadas de los regímenes autoritarios previos. En ese camino, el primer punto que exploré fue todas las narrativas que sitúan la emergencia, digamos, de los derechos humanos en tiempos premodernos, y allí consideré tanto la narrativa de Illay como la de Zaffaroni. Lo miro a Iñaki porque una de sus observaciones tenía que ver con
la analogía, digamos, que yo planteaba, o la equiparación que yo planteaba entre la narrativa de Illay y Zaffaroni, que en realidad creo que le asiste razón, digamos, es decir, en el sentido de que si bien fueron agrupadas al momento de trabajar estas narrativas como narrativas premodernas, es cierto que la narrativa de Zaffaroni significó un plus respecto de las narrativas previas y que ha hecho, y me parece que ha hecho, el trabajo de Zaffaroni incorpora un aporte muy fuerte, sobre todo en cuanto a la crítica de lo que él denomina las ausencias narrativas de los relatos hegemónicos respecto de la genealogía de los derechos humanos, y que en todo caso la crítica o la equiparación estaba dada por precisamente marcar mi acuerdo con las narrativas siguientes que vinculan el origen, digamos, la genealogía de los derechos humanos con las revoluciones democráticas del siglo XVIII, donde precisamente, siguiendo al profesor Raffin, empieza a configurarse, digamos, una nueva forma de saber poder que está vinculada y una emergencia de los derechos humanos que está vinculada al surgimiento del sujeto moderno, digamos, sin el cual la filosofía de los derechos humanos no tendría, digamos, asidero. Bien, por supuesto que este recorrido genealógico implicó, además de estudiar este momento fundamental, digamos, que se presenta como fundacional de los derechos humanos bajo la figura de los derechos del hombre. Un segundo momento considerado fue precisamente el final de la Segunda Guerra Mundial y la emergencia ya sí de la noción tal como hoy la conocemos de los derechos humanos y en particular, por supuesto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que significó precisamente una resignificación de esa noción previa y, digamos, un avance, digamos, en términos de lo que actualmente conocemos como derechos humanos, siempre pensando, digamos, precisamente, y digo, todo este recorrido genealógico tenía como propósito ver qué es lo que la comunidad Comahue había tomado, o qué es lo que la comunidad Comahue había entendido, digamos, cuando hacía esas invocaciones que, partiendo de esta base, ¿no?, de que no existían organizaciones previas defensoras de derechos humanos en Neuquén, en Río Negro, en ese momento. Entonces, bueno, la explicación buscaba, por supuesto, tratar de entender qué es lo que esa sociedad entendía por derechos humanos. Ahora voy a avanzar, perdón, en este punto también quisiera señalar la fundamental importancia que ha tenido la década de 1970 y su impacto transformativo, el impacto transformativo que los acontecimientos de aquella época han traído respecto de tanto de la noción de los derechos humanos como de su utilización. Fue en los 70 que los derechos humanos se convirtieron en el vocabulario preponderante de contestación política, aumentando su disponibilidad en todo el mundo. Aun cuando afirmo esto, también tomo distancia de aquellas narrativas que se basan en que estos episodios tuvieron tal importancia que permiten argumentar que los derechos humanos emergen recién en la década del 70, narrativas como las de Moín, y el grupo de los revisionistas que plantean que, la teoría del Big Bang, ¿no?, y una postulación que plantea que los derechos humanos como tales surgen en los 70 y vinculados precisamente a episodios que ocurrieron en el norte global. Ahí me parece que, de nuevo, el aporte de Zaffaroni es clave al socavar las bases sobre las cuales se fundan esas teorías que tienen precisamente un sesgo claramente nortecéntrico, como él lo denomina. El aporte de Michel Foucault ha sido clave en este aspecto, en respuesta a las observaciones planteadas tanto como por Cristina como por Iván. Quisiera señalar que el pensamiento de Foucault respecto de los derechos humanos, y más específicamente la noción de los derechos de los gobernados, ha sido estructurante del argumento en varios sentidos. Me gustaría en primer lugar señalar que han sido los derechos humanos, que concibo a los derechos humanos como un instrumento de la política que tienen la capacidad de deshacer y de rehacer las relaciones de saber-poder dadas en una determinada sociedad. Como señala Foucault, más allá de su crítica a los derechos humanos,
por su propia impredecibilidad y basándome en el concepto de reversibilidad estratégica, los derechos humanos pueden ser un instrumento de resistencia política. Esto supone rechazar cualquier noción trascendental de los derechos humanos que los conciba como un conjunto de atributos que vienen dados por la naturaleza humana y para pensarlos más bien como el producto de la acción política, de la lucha política. Las prácticas judiciales en este sentido son concebidas como espacios de resistencia frente a los poderes y los derechos humanos son pensados en este aspecto como forma o arma de la política. Esto también coincide con la concepción Foucaultiana sobre la producción de derechos a partir de la inmanencia de una situación concreta de lucha que tiene que ver con el modo en que se ha pensado esta investigación. Y en particular me gustaría señalar concretamente en este punto que la idea de genealogía me ha permitido precisamente pensar a los derechos humanos no como algo que se dio, digamos, incluso controvirtiendo, digamos, el sentido común, que piensa que, bueno, que los derechos humanos fueron el proceso natural o la consecuencia que incluso aparece en muchos relatos clásicos sobre los derechos humanos, como el de Schelin, por ejemplo, que habla de que fue la consecuencia natural a las violencias. Me interesa pensar lo contingente, ¿no? Es decir, en primer lugar, no había nada dado para que los derechos humanos funcionaran y en segundo lugar, podrían no haber funcionado. En este punto también me interesaba rescatar la dimensión litigiosa que importó esa apropiación de los derechos humanos, la apropiación política de los derechos humanos, dado que el discurso de los derechos humanos también fue disputado por los propios militares. Yo señalaba en la tesis aquel discurso del 24 de marzo del 76 de Videla, donde precisamente hacía alusión a los derechos naturales como parte del fundamento por los cuales se habían desarrollado todas las acciones, digamos, la arquitectura jurídica, digamos, de la dictadura y también de la represión. Y bueno, quiero contar brevemente que revisando para el 24 de marzo una entrevista recuperada recientemente por Felipe Piña de 1980 de Videla, encontré que ya no eran los derechos naturales los que fundamentaban, según Videla, digamos, todo el accionar represivo, sino que eran los derechos humanos, ¿no es cierto? Es decir, lo cual uno puede trazar una línea de continuidad en cómo la dictadura estaba disputando esto y cómo, en el reverso de este punto, cómo la apropiación simbólica, digamos, de parte de los colectivos afectados significó precisamente tener que pelear esa categoría y poder, a partir de esa pelea y de esa disputa simbólica, estabilizar el concepto de los derechos humanos del lado de las víctimas y de las organizaciones activistas. También me pareció muy importante el concepto apoyando esta tesitura, digamos, el rescatar, además de la inmanencia de la lucha política, digamos, como la fuente de los derechos humanos, me pareció importante también rescatar la politización del sufrimiento, ¿no? Que aparece muy claro en el texto de Foucault frente a los gobiernos, los derechos humanos, donde habla precisamente de que el dolor, digamos, en tono proclamativo, debe dejar de ser el residuo mudo de la política y que incluso llega a decir que el sufrimiento debe salir del lugar del papel teatral, de la pura y simple indignación y asumir un papel activo en la defensa frente a los gobiernos. Bien, voy al caso. En el caso, bueno, en primer lugar, para poder estudiar este problema, digamos, cómo es que los primeros afectados por las violencias recurrieron a este vocabulario, se apropiaron de él y pudieron a partir de él desplegar una serie de acciones de tipo de resistencia, de contraconducta. Me concentré, tuve que hacer un recorte, por supuesto, para poder estudiar distintos momentos de ese proceso y seleccioné 3 momentos. El primer momento
fue en plena dictadura militar y muy especialmente los primeros años de la dictadura militar. Comprendió el periodo 1976-1980. Luego seleccioné el periodo de la inmediata postdictadura, que comprende desde 1983, cuando el retorno, digamos, la recuperación de la democracia, hasta 1986, proceso en el que se va consolidando el régimen de impunidad. Y luego salteé un periodo muy largo, después voy a brevemente explicar por qué lo salteé, que es el periodo que entendemos como el periodo de la impunidad, ¿no es cierto?, que va desde la ley de obediencia debida y punto final hasta la reapertura de los procesos judiciales. Bueno, ya que está lo digo, porque después si no tengo miedo de olvidarme. No, me parece importante rescatar porque en realidad fue toda una decisión excluir ese periodo. No porque no haya habido, digamos, es decir, una gran productividad política en términos de lucha contra los derechos humanos, más bien todo lo contrario. Pienso que ese periodo fue un periodo de gestación que explica precisamente la prominencia que tuvieron los derechos humanos a partir de la reapertura y que fue, bueno, en todo caso, un periodo de acumulación y de accionar también muy fuertemente en el campo jurídico. Tal vez voy a nombrar un solo episodio, podría nombrar muchos otros, pero tal vez los juicios por la verdad, de los cuales también hubo una participación local, digamos, la APDH de Neuquén participó activamente en los juicios por la verdad que se desarrollaron en Bahía Blanca en particular, son un muy buen ejemplo que describe cómo el activismo en el marco de las prácticas jurídicas se desarrolló, aun cuando todos los canales judiciales se encontraban cerrados. Bien, entonces, en el primer periodo, que comprende 1976-1980, traté en primer lugar de centrarme en el proceso de conformación de este sujeto colectivo que denominé Movimiento de Derechos Humanos, que en realidad ahí, bueno, nuevamente, no es una cuestión estratégica, en realidad hablar del movimiento de derechos humanos tiene también sus riesgos porque sabemos que el movimiento de derechos humanos, tanto a nivel nacional como a nivel local, posee una gran heterogeneidad y cuando uno habla de movimiento de derechos humanos está hablando en realidad de un conjunto bastante heterogéneo de organizaciones que interactúan con sus conflictos, con sus tensiones, etc. Pero traté de pensarlos como un sujeto único, sobre todo en el primer periodo, digamos, donde precisamente la APDH, la delegación local de la APDH conformada en Neuquén, permitió aglutinar, digamos, lo que luego sería la comisión de familiares de exdetenidos desaparecidos y el surgimiento al final de la dictadura de Madres de Plaza de Mayo, filial Alto Valle de Río Negro y Neuquén, que se da hacia el final de la dictadura. Durante este periodo, los derechos humanos fueron un catalizador de los reclamos que no podían ser expresados de otro modo. Este primer momento seleccionado retrata una composición de la estructura de oportunidades políticas del movimiento de derechos humanos de suma restricción, digamos, todos los canales políticos y las formas de representación estaban ocluidas y por tanto el movimiento de derechos humanos tuvo que hacerse un lugar en la escena política local en base a la infraestructura que le aportó la Iglesia Católica. Ahí se abre todo un campo de indagación muy interesante, digamos, que tiene que ver con la relación entre Iglesia y dictadura, ¿no? Es decir, que en lo local tuvo, bueno, una productividad política muy fuerte. Toda la organización las primeras acciones de resistencia se dieron en el marco de la Iglesia y en particular aquí corresponde nombrar, por supuesto, la figura de Jaime de Nevares como uno de los catalizadores de ese proceso. Digo que acá la relación iglesia y dictadura juega un rol fundamental porque, en primer lugar, porque a partir del planteo de Emilio Mignone, que muestra esta imagen dicotómica, digamos, donde hay una iglesia cómplice enfrentada a una iglesia perseguida y formando parte de la resistencia, tiene precisamente un carácter especial en el caso neuquino, donde el catolicismo local, yo nombro al obispo, pero eso también incluía al obispo, a sacerdotes y laicos, fueron fuente, facilitador y potenciador, digamos, del movimiento de derechos humanos
en este contexto de hostilidad tan fuerte al que acabo de referirme. Otro aspecto interesante de este periodo es la dimensión transnacional del mundo religioso, que es lo que nos permite, digamos, precisamente reconstruir cómo los derechos humanos llegan a nivel local. Bueno, aquí no quisiera extenderme, pero me parece la decisión estratégica de Nevares de ser el fundador, digamos, participar de la fundación de la APDH a nivel nacional y no del MED, digamos que era una organización que tenía una composición más de tipo religiosa que laica, condicionó claramente el devenir, digamos, de este sujeto movimiento de derechos humanos y permitió la inclusión de un conjunto de actores que no necesariamente tenían, digamos, conexión con el mundo religioso, pero que se pudieron sumar a ese llamado luego de la dictadura. En particular me gustaría señalar en este punto, así como mencioné la figura de Nevares, la figura de Noemí Labrune, una militante social que participó en la fundación, digamos, de la filial Neuquén de la APDH, con quien di mis primeros pasos en la militancia de derechos humanos. Trabajamos juntos durante más de 10 años y de quien aprendí muchísimo, no solamente respecto de la teoría, sino también de la praxis de los derechos humanos, y que marcó un poco mi trayectoria, digamos, en este campo. Esta primera organización, decía, que se dio en el marco del mundo religioso, me gustaría destacar acá algo que tiene que ver con lo específicamente local, digamos, que tiene que ver con que sumado a estas restricciones generales que estaban, digamos, que se podían identificar en cualquier lugar del país, estaba la cuestión, digamos, de una Neuquén y Río Negro recientemente creadas, son provincias que nacieron en la década del 50, donde el imaginario social respecto del ejército era sumamente positivo, digamos, debido a la época territoriana, y había una herencia, digamos, específicamente positiva respecto del ejército, y es allí donde donde creo que se puede comprender más claramente por qué esa infraestructura religiosa era la única vía por la cual se podían, digamos, canalizar estos reclamos, aun cuando la élite local neuquina consideraba al obispo Jaime de Nevares como el obispo rojo, y tenía, por supuesto, tuvo una serie muy fuerte de resistencias que también en el plano local que también corresponde mencionar. Bien, acá me gustaría entonces brevemente empezar. Voy a decir rápidamente que recuperé el concepto y que ha sido muy útil la recuperación del concepto de repertorio de acciones contenciosas de Tilly, que me permitió un poco estructurar y ordenar, digamos, todo el conjunto de acciones que habían desarrollado este sujeto colectivo en un periodo tan largo de tiempo. Entonces ese concepto me permitió precisamente ver cuáles eran las principales acciones de resistencia que había desarrollado el movimiento de derechos humanos, y allí fui seleccionando. En particular me gustaría destacar, por ejemplo, que la organización, la APDH, fue clave en la interposición de los primeros habeas corpus de las víctimas que denunciaron los crímenes. De hecho, muchas de las personas que presentaron sus primeros habeas corpus lo hicieron con la asistencia de abogados que eran precisamente que estaban ligados a la asamblea local, y básicamente las primeras actividades de la asamblea local fueron proporcionarle a las primeras víctimas los recursos para que puedan presentar sus habeas corpus. Habeas corpus que, debido digo, por esto también pensar las temporalidades, habeas corpus que fueron la base de lo que en el juicio que se realizó el año pasado en Neuquén, el octavo de los juicios por delitos de lesa humanidad, permitieron la condena de un fiscal y un juez, que fueron los que permitieron precisamente con su inacción
que todos estos delitos se cometan. Digo, para pensar también las continuidades, ¿no? Esos habeas corpus que yo hablo allí de una protolucha contra la justicia, ¿no? Porque en el momento en que eran interpuestos, eso un poco recuperando entrevistas, etcétera, nadie pensaba la posibilidad de poder sentar en el banquillo de los acusados a esos jueces y fiscales que denegaban los habeas corpus, incluso imponiéndole costas a las víctimas para desalentar la acción ante la justicia, pero que esos primeros habeas corpus fueron la base sobre los cuales después, avanzados los procesos de resistencia, se permitieron la condena de los responsables, de los cómplices judiciales de los crímenes. También me gustaría brevemente rescatar la denuncia, también para rescatar lo local, ¿no? La denuncia ante la CID, digamos, el accionar, el profundo trabajo político desarrollado por la APDH local para que las víctimas que no conocían en muchos casos, que nunca habían pisado la ciudad de Buenos Aires, pudieran realizar sus denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en aquella importante visita que de algún modo rompió con el consenso, digamos, que existía respecto de la dictadura local, la importancia que tuvo para las víctimas, incluso en la propia conformación, digamos, de la solidaridad orgánica de esas primeras víctimas para poder agruparse y poder efectuar esa denuncia ante una... Y allí nuevamente, ¿no? El léxico de los derechos humanos proveyendo no ya solamente un léxico, sino también mecanismos institucionales concretos en los cuales podían las personas hacer sus denuncias y por lo tanto construir un caso que luego iba a tener otras derivaciones. Allí nuevamente me gustaría señalar el papel nuevamente desafiando este criterio porteñocéntrico que siempre, digamos, se concentra en las acciones desarrolladas en los principales centros urbanos y que además apunta, digamos, o que alumbra el accionar de personalidades que intervienen en estos escenarios, el accionar de Noemí Labrune en la sistematización de los casos, el aporte fundamental que significó para la sistematización de los casos en el marco de ese desprendimiento que luego se iba a convertir en el Centro de Estudios Legales y Sociales, y la participación de Noemí en ese proceso, digamos, de selección de casos, de sistematización, de selección de casos testigos, etcétera, que fue lo que permitió que la comisión pudiera desarrollar su labor y a su vez también reflejar los casos de Neuquén a nivel nacional. El segundo periodo va desde 1983 hacia 1986, es lo que denominamos la inmediata postdictadura. Aquí quisiera señalar brevemente dos iniciativas que también dan cuenta de la importancia de lo local, incluso en la trama nacional. En primer lugar, la participación de la PDH local, estamos hablando siempre del aspecto local, tanto en la CONADEP, a través de la participación concreta de Jaime de Nevares y de la denuncia de los casos de Neuquén y de los centros clandestinos que operaron en Neuquén en la CONADEP, que quedaron reflejados en su informe, y también de las comisiones locales, ¿no? Es decir, la comisión de Río Negro y la comisión de Neuquén, que se dieron en el ámbito de las legislaturas, la de Río Negro con una composición más similar a la de la CONADEP y la de Neuquén con una composición específicamente legislativa, pero con participación también de las organizaciones de derechos humanos. Noemí Labrune también nuevamente participando en esas dos comisiones. Me parece que importaron esta reconstrucción de la verdad, importaron un paso fundamental, digamos, en la reconstrucción de la verdad histórica, y quisiera señalar en particular lo de Neuquén, porque me parece que agrega un punto fundamental. En el marco de la Comisión Legislativa de Neuquén se hizo un reconocimiento judicial a la escuelita en el año 1987, que es el único documento con el que contamos de aquella edificación, porque luego, a pesar de existir una medida cautelar que impedía innovar respecto a ese edificio, el ejército demolió sin que quede ningún rastro de eso. Y bueno, y acá me parecía importante marcar cómo esa comisión legislativa local fue un obstáculo, digamos, una piedra en el zapato al proyecto de olvido de los militares, porque en una acción pseudo clandestina esa comisión hizo un reconocimiento judicial, tomó las únicas fotos con las que contamos de la escuelita, y eso ha sido un insumo fundamental
para la reconstrucción de la verdad. También me gustaría mencionar rápidamente en este segundo periodo la cuestión de la justicia, los esfuerzos encaminados a la justicia. Acá nuevamente me parece importante rescatar la trama local. Hay veces que el juicio a las juntas, digamos, alumbra tanto que no permite ver cuáles fueron las acciones vinculadas, digamos, a la lucha por la justicia que se dieron en provincias alejadas de la capital, y a mí me pareció importante traerles y comentarles aquí, y bueno, en la tesis está trabajado también, la cuestión de los esfuerzos que se hicieron para abrir la primera causa que investigó, digamos, la represión y los delitos de lesa humanidad así calificados, digamos, a partir de la actuación del juez Rivarola, que luego derivó en una impugnación que llegó a la Cámara Federal de Bahía Blanca, en la cual, por esto lo traigo, se declaró por primera vez en el país la inconstitucionalidad a pedido de la PDH local, con el patrocinio de la doctora Mántaras y con un dictamen apoyando del fiscal Hugo Cañón. Se consiguió la primera declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Obediencia Debida y punto final, que luego llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que revirtió ese resultado con la única y solitaria disidencia del doctor Baqué, que luego de ese voto renunció a su cargo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero este precedente, digamos, viene de Neuquén, y me parecía importante poder pensar cómo, debido precisamente a estos esfuerzos locales de la justicia, también se logra traccionar cambios que luego pueden impactar en otras jurisdicciones. En el último periodo, bueno, ya me referí brevemente al periodo excluido. El tercer corte temporal fue 2005-2024. Eso comprende la totalidad de los juicios. En primer lugar, la lucha por lograr que la causa vuelva de Bahía Blanca, digamos, después de anuladas las leyes de obediencia debida de punto final, y el proceso de reapertura de los juicios a los genocidas, que desde el 2008, que se realizó el primer juicio, hasta el año pasado, hasta el 2024, se acumularon 8 juicios por delitos de lesa humanidad, en los cuales fueron condenados más de 50 militares, policías y, como dije recién, cómplices judiciales por los delitos de lesa humanidad cometidos en la región. Aquí me interesaría rescatar, además de, bueno, de todo lo que he trabajado, digamos, detalladamente de cada uno de los juicios, un proceso que me parece que va hacia el centro del argumento de la tesis, que tiene que ver con una mutación en el testimonio que se dio al interior del proceso judicial, y muy específicamente entre el 2008 y el 2012. En el 2008, los testigos, cuando declaraban frente al tribunal, comenzaban hablando precisamente de su detención. Es decir, el testimonio comenzaba temporalmente con el periodo de la detención. Sin embargo, he podido registrar que a partir del 2012, que se realiza el segundo juicio por lesa humanidad, con toda, digamos, la transformación que hubo en el marco de lo que denominamos los marcos sociales de la memoria, hubo una transformación muy fuerte en la manera de testimoniar. Dado a la ampliación del campo de lo decible, eso habilitó a que las víctimas empiecen a recuperar sus trayectorias de militancias previas, y entonces los relatos empezaban precisamente con sus militancias, no ya con su detención y con el accionar represivo, sino más bien con los proyectos en los que estaban involucrados, las tramas militantes, las participaciones en centros de estudiantes, en organizaciones estudiantiles, en organizaciones políticas, etc. Hubo una recuperación precisamente de esa identidad que, volviendo al concepto de Lemkin, en la tesis está un poco más desarrollado, que precisamente la intención de los genocidas era precisamente destruir no solamente materialmente, digamos, a una parte de la sociedad, sino también la identidad, digamos, de las víctimas. Y esa recuperación de la identidad me parece que es uno de los grandes puntos que implicó, digamos, el juzgamiento a los genocidas en esta serie de juicios que se desarrollaron entre el 2008 y el 2024. En definitiva, lo que voy a tratar de cerrar porque se me ha ido el tiempo, lo que me gustaría rescatar de todo este proceso es que los juicios han permitido precisamente la modificación de las relaciones de poder, que han permitido avisorar para las víctimas escenarios emancipatorios, en tanto importan
controvirtiendo, digamos, las posiciones de Agamben, de Wendy Brown, de Alain Badiou, que plantean que precisamente la posición de víctima es una posición pasiva, victimista, digamos que, bueno, precisamente lo que ha permitido este trabajo es mostrar que los procesos judiciales, que la arena judicial es una arena de empoderamiento, de reconfiguración subjetiva, que permiten precisamente el reempoderamiento, la recuperación de esas identidades previas que precisamente las acciones represivas vinieron a terminar, y que en todo caso esas transformaciones subjetivas permiten pensar, digamos, escenarios emancipatorios de los poderes, y los derechos humanos aparecen no ya obstruyendo o encorsetando proyectos más ambiciosos de transformación social a lo Brown o a lo Agamben, sino más bien como un proceso, como un intervalo de subjetivación que permite este tránsito y esta recuperación en términos de subjetividad política. Bien, me parece que aquí, bueno, puedo dejar con las principales líneas, y si hay alguna consulta puedo volver sobre estos puntos. Vamos a alterar un poco el orden, en este caso que el director o la directora hablan al final del debate, y por la diferencia horaria le podemos dar la palabra para que brevemente Julie Sada diga algo sobre el doctorando, el proceso de realización de que se pueda ir a descansar después. Perfecto. Pues, comunicar y si le traduce. Agradecemos su espera. Julie, Oui, j'y vais? oui, tu peux commencer si tu veux. D'accord. Tu vas traduire au fur et à mesure? Je vais Oui. faire des phrases pas longues et tu traduis? D'accord, Marcelo va traduire ton Ah, message. bonjour Marcelo, mais je ne vois pas la salle, donc je ne vois pas les membres du jury. Bon, alors, d'abord pour commencer, excusez-moi de ne pas dire ces quelques mots en espagnol. J'aurais préféré, mais voilà, il aurait fallu que je prépare un petit peu plus pour passer à la langue espagnole. D'abord, ce que je voudrais dire, après avoir entendu la très très bonne présentation de Juan, c'est que j'ai été très heureuse d'accompagner la réalisation de cette thèse avec Marcelo Rafin. Bueno, ahí voy. En primer lugar, se disculpa por no hablar en castellano y quiere decir que estuvo muy feliz de poder acompañar la realización de esta tesis junto conmigo. Lo voy a hacer así, resumiendo un poco. Oui, Et vas-y. pardon. C'est bon? La conversation avec Juan a commencé il y a plusieurs années à Buenos Aires, où j'étais professeur invité au Centre franco-argentin en 2019. La conversación con Juan empezó hace varios años, cuando fui profesora invitada en el Centro Franco-Argentino de la Universidad de Buenos Aires. Voilà. Et j'ai Juan- fait sa connaissance à ce moment-là et j'ai pu voir son évolution intellectuelle impressionnante dans une démarche dans laquelle il était à la fois praticien du droit, avocat, et en même temps entamé une démarche de recherche académique. Bien, y la verdad es que pude ver la evolución o el progreso académico que hizo Juan de manera impresionante desde ese momento hasta hoy en día. Juan, que en ese momento era un practicante del derecho, era un abogado, hasta haber llegado a esta tesis. Juan a mené une petite partie de ses recherches doctorales à Paris, où nous avons pu continuer à échanger. Juan desarrolló una parte de su tesis doctoral en París, durante la cual pudimos intercambiar. Et j'ai toujours été frappée par la finesse et par la pertinence des analyses qu'il fait des droits humains. Y la verdad es que estuve muy impresionada por la fineza y la pertinencia de los análisis que hace sobre los derechos humanos. Dans sa thèse, cela se voit particulièrement parce qu'il maîtrise pleinement, me semble-t-il, des ouvrages sur les sources intellectuelles et historiques des droits humains. Y esto lo podemos ver muy claramente en el dominio que él tiene de las fuentes principales filosóficas e históricas de los derechos humanos, algo que ha volcado en su tesis. Là, il a su mener une démarche de type généalogique. Y donde desarrolló un esquema, una forma de proceder de tipo genealógica.
Voilà, il a su restituer des débats et des analyses conflictuelles sur la construction des droits humains. Pudo reconstruir toda una serie de debates controversiales, conflictivos sobre los derechos humanos. Et il a su restituer de façon très pertinente, me semble-t-il, les critiques des droits humains faites par des philosophes comme Foucault, Deleuze, Agamben ou Brown. Y pudo también reconstruir una serie de debates críticos sobre los derechos humanos hechos por filósofos como, por ejemplo, Foucault, Deleuze, Brown, Agamben. Voilà. Et il a su également s'approprier une partie importante des débats sur la justice transitionnelle. Y también pudo apropiarse de una parte sustantiva de los debates sobre la justicia transicional. Et donc, ce qui me semble peut-être l'élément le plus important et le plus, disons, substantiel et productif de son travail, Lo que me parece realmente lo más importante y la parte más sustantiva de su trabajo c'est la façon dont il a été capable de lier la théorie, y compris la théorie critique, avec la pratique juridique, plutôt les pratiques judiciaires. es la manera en que pudo unir, vincular la teoría con la práctica, particularmente judicial, de los derechos humanos. Y Je incluyendo sais, la crítica, ¿no? je sais qu'en Argentine, les droits humains sont travaillés de façon très différente par rapport à la France, c'est-à-dire que c'est un champ ou un domaine en soi qui est travaillé de façon pluridisciplinaire. Sé que en Argentina la cuestión de los derechos humanos está trabajada de una manera muy particular, de manera pluridisciplinaria, una manera muy distinta a cómo se trabajan en Francia. Et l'approche qui est la vôtre, en fait, me semble réellement nécessaire, hein, puisque typiquement, les questions qu'aborde Juan doivent être abordées à partir du droit, à partir de la philosophie, à partir des sciences sociales. Y me parece que esta perspectiva que ustedes tienen es una perspectiva absolutamente necesaria, que es la perspectiva que toma Juan, que adopta Juan, transdisciplinaria, interdisciplinaria, y que efectivamente los derechos humanos deben ser abordados así desde el derecho, desde la filosofía y desde las ciencias sociales. Voilà. Et il me semble que l'apport vraiment original du travail de Juan, Me parece que el aporte realmente original que trabaja Juan c'est qu'il soutient en quelque sorte une thèse dans sa thèse, es que justamente sostiene una tesis en su tesis. c'est-à-dire qu'il montre la façon dont les droits humains, pour les victimes des crimes de la dictature, ont été un moyen de retrouver une agentivité. Justamente consigue mostrar cómo los derechos humanos fueron para las víctimas una manera de poder encarar esas violaciones y constituir una herramienta para trabajar sobre esas violaciones. Et cette agentivité a été gagnée à travers les procès ou à travers ce que Juan a dit dans sa présentation, les situations concrètes de lutte. Y este agenciamiento, esta forma de trabajar, es lo que Juan ha llamado en su tesis las formas de lucha. Voilà. Et Juan a montré dans sa thèse que les procès étaient un rituel de renversement de statut, alors de statut des victimes, Juan mostró a través de su tesis que los rituales que tuvieron lugar en los juicios permitieron invertir, dar vuelta esas situaciones que habían configurado estos procesos mismos. voilà. Et ces procès étaient aussi un moyen de restituer la valeur de la vie humaine. Y estos juicios también constituyeron una manera de restituir el valor de la vida humana. Et Juan, comme il l'a dit à la fin de sa présentation, y voit une forme d'émancipation, de transformation de la relation avec le pouvoir, Juan, como lo dijo en su presentación también, ve en este procedimiento
una forma de transformación del poder y de emancipación respecto del poder. Voilà, et de, disons, production ou avènement de la subjectivité politique. Y de producción de la subjetividad política, de agenciamiento de la subjetividad política. Et j'ai trouvé que sa thèse, simplement pour conclure, hein, que sa thèse avait su mettre en relation des philosophes qui font souvent, pas toujours, mais souvent, preuve, on pourrait dire, d'antijuridisme au nom de l'émancipation. Y Juan, a través de su tesis, consiguió poner en relación filósofos que no siempre y de manera a veces muy poco frecuente mostraron o demostraron una posición de antijuridicisme. Et Juan a su, tout en utilisant certains concepts de ses auteurs, comme l'émancipation, la relation avec le pouvoir, des concepts foucaldiens, il a su montrer que ces mêmes concepts nous permettaient en réalité de comprendre, on pourrait dire, certaines opérations sociales que le droit a permis. Juan consiguió a través de su tesis mostrar cómo a través de estos conceptos se podía llegar a poner sobre la mesa o arrojar luz sobre situaciones que el derecho no siempre muestra, pero que en este caso pudo permitir. Et donc, il nous montre comment certains concepts propres à ces auteurs-là, Foucault, Deleuze, Agamben, peuvent en réalité être mobilisés pour une pensée de l'émancipation par le droit et non contre le droit. Y también Juan nos permitió poder tomar estos conceptos de filósofos como Foucault, Deleuze, etcétera, que podían ser, a través de su tesis, que podían ser usados para la causa del derecho y no contra el derecho. Et ça me semble un élément très important pour la question des droits humains, mais aussi pour des questions de philosophie critique et de théorie du droit. Y esto me parece una cuestión fundamental, no solo para lo que él pretende mostrar en su tesis, sino también para las teorías críticas y para la filosofía en general y la filosofía del derecho. Alors, je n'ai pas de questions à poser à Juan, parce que je lui ai posé toutes les questions que je voulais sur son travail. No tengo preguntas para hacerle ahora a Juan, porque ya le planteé todas las preguntas que quería sobre su trabajo antes. Voilà, mais je voudrais dire le plaisir et tout l'intérêt intellectuel que j'ai eu à accompagner l'élaboration de cette thèse. Pero sí quiero hacerle saber el gran placer y el interés que tuve en haber podido dirigir esta tesis. Voilà, avec Marcelo, et merci Marcelo pour la traduction. Con Marcelo, y muchas gracias por la traducción. Merci Julie. Y seguimos acá. Ahora sí, vamos a hacer alguna cuestión, alguna pregunta. ¿Hacemos así con esto? ¿Estamos bien así? Iván, si querés comenzar vos. ¿Llega? No sé si llega. ¿Llega? ¿Me toma bien ahí? Sí, sí. Poner otro así ya. Iván. Bueno, ante todo, muchas gracias, Juan Cruz. Realmente la presentación fue muy sólida, muy interesante. Para mí fue un gusto poder dar la tesis, así que agradezco al doctorado por haberme convocado a formar parte del jurado. Realmente se ve que hay un trabajo muy sólido, sistemático y un acompañamiento del director y la codirectora. Yo simplemente, un poco retomando algunas de las cosas que señalaba en el dictamen o en el predictamen, lo que te quería preguntar, que en línea con lo que he planteado allí, obviamente no es una objeción o no es algo que comprometa la aprobación y la calificación de la tesis, que indudablemente es un trabajo de gran calidad, sino algo para por ahí pensar, sobre todo teniendo en cuenta las potencialidades que la tesis tiene, si no habría cierta tensión, si se quiere, a nivel de los supuestos epistemológicos de las distintas herramientas teóricas que vos utilizás en la tesis, porque uno podría ubicar
en cierto lugar algunos desarrollos de las teorías críticas del derecho que presuponen determinado acercamiento de tipo fenomenológico, ahí donde recupera los trabajos de Hunt y la noción de la empatía y demás, y que eso, no podría decir, bueno, va muy bien y es muy coherente con el análisis que vos haces del ritual jurídico y la recuperación de la etnometodología. Pero por otro lado, parecerían entrar en tensión con las herramientas propiamente Foucaultianas, ¿no? Y ahí uno podría pensar, uno recuperar, parafraseando un trabajo muy clásico de Atilio Borón sobre Marx, en donde él se preguntaba, bueno, ¿teoría marxista de la política o teoría política marxista? ¿No? ¿Teoría política marxista o teoría marxista de la política? ¿No? Y acá uno podría decir, bueno, ¿teoría social Foucaultiana o teoría Foucaultiana de lo social a la hora de pensar las prácticas? Si no hay ahí un desplazamiento que lleva a que haya por ahí cierta tensión o ciertos ruidos. Recuerdo cuando leía particularmente la reconstrucción que hace del trabajo de Hunt, por ejemplo, y yo la sensación que tenía es qué interesante sería, dado el manejo que vos tenés de Foucault, poder retraducir en clave Foucaultiana lo que Hunt plantea, en lugar de poner palmo a palmo entonces, a ambos desarrollos, ¿sí? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, un poco en línea con esto, algo que por ahí estaría bueno revisar de vuelta, no como algo que invalide la tesis, sino pensando de acá para adelante, por ejemplo, producir o convertir la tesis en libro, el uso del término genealogía, donde de pronto convive un uso técnico específico Foucaultiano con tomar genealogía casi como sinónimo de perspectiva histórica o mirada que va más allá del cortísimo plazo, ¿no? Digo, me parece que ahí hay una serie de elementos que por ahí estaría bueno pensar o analizar por las potencialidades que tiene el trabajo, que es un trabajo ciertamente muy sólido, muy bien documentado, pero que quizás podría tener más potencia aún si se ajustaran algunas cuestiones. Bien, ¿te parece que hacemos así preguntas? Y me sumo sobre todo a las felicitaciones y a esta idea de solidez que tiene el trabajo. Es trabajo muy enjundioso, requiere mucho esfuerzo de lectura, tanto por lo conceptual, que está muy bien sistematizado, revela muchísimo trabajo, como los hallazgos más empíricos sobre el caso que me parecen fundamentales. Tres cositas que quiero felicitarte y felicitar al director y a la directora, claro, por ese gran trabajo que ilumina mucho. De hecho, están acá los alumnos de la nueva corte, porque me parece que esta primera parte es especial, la primera parte que vamos a discutir tal vez, pero vos ya mencionaste, la más conceptual, es muy relevante para esta primera materia del curso y probablemente también para la que dicta Marcelo. Tres cositas quería también marcar como para pensar en conjunto. En primer lugar, y insistiendo en esta solidez de los distintos textos sobre los derechos humanos que lo historizan, hasta ahí vamos bien, y algo que también me costó, o en todo caso en la segunda lectura y en esta defensa, dije, esto cierra mucho y tendría que remarcar, Juan Cruz, esa relación. Me refiero a ese trabajo sobre lo que Julie mencionó como antijurídicos, ¿no? O esta versión crítica sobre los derechos humanos, y que me parece a mí muy importante, sobre todo el trabajo esencialmente Foucaultiano, sobre la obra de Foucault, y también de Rancière, o Rancière contra Agamben, incluso un Marx contra Wendy Brown o a través de esto, para pensar en esta perspectiva que es esencial en tu trabajo y para pensar a esos movimientos de derechos humanos en Argentina o en el Comahue, en los primeros, sobre todo los dos primeros momentos, esa perspectiva agonística, ¿no? y de lucha, que me parece importante para pensar desde otro lado, no desde el lado de Moyne, de un cambio de militantes a denunciantes o a meras víctimas, sino pensar ese giro y la importancia de los 70 desde este lugar más de la resistencia, que focalizase especialmente en esos autores. Me parece, a mí me cerró mucho más, pero me costó más. Yo diría tal vez como una presentación, insistir, tanto cuando hablas de estos autores o en los dos primeros momentos, bajados al caso, remarcar esa vinculación, se me ocurre que podría ser muy importante, junto con otros autores que sí aparecen después, como Krenzel, autores más de ahora, o la referencia que haces no solo al caso local del Comahue de Argentina, sino también a la administración de Carter, por ejemplo, o
el peso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hacia América Latina, Chile antes, Argentina después en su visita, vincular incluso con otros trabajos de tesis doctoral defendidos en este marco. Pienso en la tesis de Tete Piñero, no sé si alguno la leyó, bueno, que especialmente hace alusión a esto. Vos no la citás, pero me parece que ahí sería importante vincular esto y vincularlo tanto en el proceso histórico como en este marco teórico. Me parece esto como una primera cuestión que quería. La vida está perfecta, está, pero bueno, insistir más, ¿no? Remarcar esa vinculación me parece que podría ser oportuno. Como segundo punto, lo que ya mencionaste vos también, yo te iba a decir, y lo dijiste vos, la importancia del periodo 87-2005, sobre todo asumiendo una perspectiva agonística o de lucha. Digo, este periodo es muy importante y hay cosas que mencionás. Digo, no es que no lo tocás, mencionás qué hicieron los derechos humanos en el Comahue en esto que podría ser un tercer periodo. Y no lo ponés, yo te sugeriría ponerlo también. Es decir, bueno, acá y sobre todo para esto que te sugería como una pregunta, pero como para provocar un poco, es decir, ¿qué puede pasar en el 2025 en adelante? Es decir, también qué pasa en esos momentos de cierta retracción. La lucha no es ganar, en la lucha también se pierde, se gana. Bueno, es decir, importante ver o pensar ese periodo para pensar en el periodo probablemente actual o lo que se viene, que no pinta muy bien, digamos. Entonces tal vez la pregunta que te hacía era un poco provocadora acerca de no 2005 actualidad, sino capaz que la actualidad distinta, el 2005-2024. De pensar esto, pero insistir en ese periodo que vos omitiste resaltar, no nos puede salir para esto. Forma de pregunta, estoy haciéndolo como para pensar conjuntamente. Y el tercer punto que quería también discutir con vos, o señalarte incluso algunas referencias bibliográficas que vos no tocaste, a mí me pareció muy importante todo esto, esa perspectiva socioantropológica, pero también jurídica y procesal sobre el juicio como ritual. Me aparece muy bien referenciado, me parece muy sugerente, muy interesante, y pensaba que ahí hay mucho trabajo desde lo que yo trabajo más, que es lo jurídico procesal penal. Mi misma tesis doctoral, en 2002, o sea, puede ser, pero bueno, fue publicada en 2003 como Justicia Penal Pública, no está citada, pero analizaba un poco esto, sugería la tesis doctoral de Ignacio Tedesco, que es de unos años después, de 2006 creo, se llama precisamente de esto, el juicio como ritual para el acusado en el ritual judicial. Bueno, esto ya aparece, y en todo caso el mayor, más importante procesalista penal actual en Argentina, que es Alberto Binder, que adopta esta perspectiva del juicio penal como un rito, y si no es esto, no sirve para nada, si es un mero expediente, un trámite administrativo poco útil. Si es útil, es precisamente en estas funciones que vos no solo rescatás y sugerís, sino que mostrás cómo funciona de cara al testigo, al acusado que se pone de pie que es un general represor, pero que se pone de pie frente a la autoridad del juez. Pero todo vos lo mostrás mejor que lo que sugerí yo o sugirió Tedesco, bueno, y que incluso propone como política criminal del proceso penal Binder. A ver, acá otra de las juradas, de Valeria Tuz, porque también trabajó sobre esto en su oposición para adquirir el cargo de profesora regular en la UBA, también tocó estos temas. Así que tal vez manejar esa biografía, no porque seamos nosotros, la biografía del proceso penal en ese... Bueno, estos son como sugerencias. Cristina. Bueno, lo primero es coincidir en la felicitación del trabajo y del tópico del trabajo, ¿no? Que es de una actualidad indiscutible. Los derechos humanos, justamente como lo señalaba Ignacio, en un momento en el que parece que, en un momento por lo menos de vacilación o de crisis, o si ponemos afinamos la mirada y vemos la gravedad que va acompañando ciertos hechos, podríamos incluso hablar de un retroceso de lo que considerábamos ya asentado, ya ganado, ya indiscutible, ¿no? Entonces, la tesis, que fuera de este contexto ya tenía en sí mismo un valor, un peso, una actualidad, cobra una vigencia todavía mayor, ¿no? Entonces, señalar esto, que es un hallazgo que llega en un momento
crítico de crisis de los derechos humanos, de lo que representan los derechos humanos. Después me parece también digno de subrayar la clave de acceso al tratamiento de los derechos humanos, el potencial emancipatorio, ¿no? No es simplemente desplegar una perspectiva sobre los derechos humanos, sino meterse en el tema buscando relevar ese potencial emancipatorio, ¿no? Y en la presentación que vos acabas de hacer, justamente señalaste algo que para mí es una clave, ¿no? Frente a los críticos que refieren la figura de quien asiste en busca de la justicia como víctima, vos relevaste en ese trayecto que va de los primeros juicios al 2012 la transformación subjetiva que va de quien en su exposición aparentemente se presenta solo como una víctima a quien recorre su propia biografía y la repone en términos de un militante, de alguien que está allí no solamente como alguien que ha padecido, sino como alguien que ha tomado una posición frente a la historia, ¿no? Y me parece que esa es una clave muy interesante para justamente reafirmar el sesgo desde el cual vos te metes. Si hay un potencial emancipatorio, se verifica justamente en esta escena, donde se cambia la figura de víctima a alguien con una historia militante, ¿no? Y esto da cuenta, me parece, de la agudeza de tu mirada. Sí, por un lado, coincidiendo con Ignacio y con Iván, es indudable la solvencia que tenés para hacer el recorrido teórico, exponer desde los puntos más importantes, sintetizar los puntos más importantes de la bibliografía que tratás, poder dar cuenta del debate que hay entre esos autores y dejar sentada tu posición, que es también un riesgo, ¿no? Cuando uno hace una tesis, el riesgo es desaparecer bajo las voces tanto de la bibliografía con la que uno coincide como la de los antagonistas, ¿no? Pero está muy clara en la exposición la postura, está muy bien referida la postura de cada uno de los autores, los puntos en los que disienten entre ellos y tu propia posición. Digo, eso muestra una solvencia y un conocimiento y un manejo y una sutileza en la lectura y una redacción muy fluida. Yo, que no soy jurista, que vengo del campo de la filosofía, pude leer sin dificultad, se entiende, y además hay una redacción que hace gustosa la lectura. Los comentarios Foucaultianos son comentarios de especialistas, ¿no? El plurito del especialista. Y en ese sentido, lo que te pregunto es, ¿cuál es el vínculo entre tu tratamiento del derecho, en términos de derechos de gobernados, cómo se refleja a lo largo de la tesis, ¿no? En mi lectura advertía, no sé si como crítica, pero por lo menos como me llamaba la atención, que vos recogieras algunas críticas que hace Foucault en el contexto de su debate
con el humanismo, la filosofía existencialista, la fenomenología, que son críticas a la figura, a la centralidad del hombre, y las consideradas, casi podríamos decir, en pie de igualdad con quienes efectivamente trabajan lisa y llanamente los derechos humanos. Parece que ahí hay como un deslizamiento entre lo que Foucault trabaja no en vistas a los derechos humanos, sino en vista a un debate con las corrientes filosóficas de las cuales se quiere desprender y que tienen al sujeto, a la consideración en términos universales, pero es que está dirigida a esa discusión filosófica. Me parece que la extrapolás a una discusión sobre los derechos humanos en la que no estaba en ese momento, a mi juicio, pensando Foucault. Entonces, por un lado, esto, cómo funciona el derecho de los gobernados a lo largo de una tesis que hace hincapié en el concepto de derechos humanos, y lo otro que es por ahí una discusión más de especialistas, ¿no? Coincidiendo también con Ignacio, llama la atención ese periodo que vos decidiste omitir, que es el periodo del indulto, ¿no? Que es el periodo menemista, donde hay casi podríamos decir, pasos hacia atrás, todavía más fuertes que o tan fuertes como la ley de obediencia debida y el punto final, ¿no? Y coincido con su sugerencia, es un periodo para trabajarlo, que sin duda vas a encontrar elementos que van a enriquecer un aporte como el tuyo, que en sí mismo es muy rico, ¿no? Y me parece muy potente la reposición que vos hacés de los juicios, ¿no? Ahí yo diría, en ese abordaje local, particular, que hace valer las historias, ahí se ve un sesgo Foucaultiano, ¿no? No es la universalidad de los derechos humanos, no es la centralidad de Buenos Aires, son las historias propias, eso que está albergado en la memoria de quienes sufrieron, participaron. Y lo último que digo, me parece que da cuenta de esa evolución que señalaba Julie. Yo te escuché en otras oportunidades, exposiciones ligadas a la temática de la tesis, y en esta reposición que has hecho se nota un proceso tuyo que advierte el rol que han jugado las luchas. Así que los derechos humanos y los juicios están conectados por las luchas. Es decir, no hay un vínculo directo, sino que el vínculo entre ese reclamo, esas intervenciones de las organizaciones, si se ha llegado a los juicios, ha sido por una lucha muy continuada, muy sostenida en el tiempo y muy aguerrida. O sea, la jurado suplente, Valeria Tuz, normalmente no interviene, pero si quieres agregar una preguntita o algo, o lo que quieras. Voy a hacer un comentario de la subjetividad. Me parece que, digamos, para ser también respetuoso de las lógicas del jurado y demás, me quedé pensando un poco, Cristina, lo que vos planteabas, ¿no? Sobre cómo Juan piensa y escribe. Y yo lo conozco a Juan hace muchos años, desde el 2015 más o menos, cuando Juan era muy joven abogado, compartimos un congreso sobre el genocidio armenio, y un poco reponiendo lo que
decía tu co-directora de tesis, por eso me pongo en otro lugar para no... hay personas que escriben y piensan como actúan. Y a mí me parece que es un enorme trabajo llevar adelante una tesis como la tuya en este contexto, sobre todo en este contexto, pero también reponiendo las trayectorias locales, las experiencias de vida. Digamos, a mí me parece que ahí hay algo súper potente y poderoso, no solamente en cómo vos pensás el potencial emancipatorio de los derechos humanos, sino cómo lo sitúas localmente, ¿no? Y ahí hay algo que tiene que ver con tu experiencia vital y tu propia trayectoria, que me parece como súper interesante poder remarcar esta mixtura entre la militancia y la academia profundamente rigurosa, es profundamente obsesivo, y hay algo ahí que me parece que quizás el mayor aporte puede ser no desde el punto de vista como riguroso, académico, intelectual, es tu trayectoria militar. ¿Cómo podés hacer jugar esa trayectoria militante, esa mezcla entre abogado, litigante y jurista, y tratar de abordar estas cuestiones en algún punto, parafraseando, digamos, un poco la perspectiva foucaultiana, abriendo un riesgo, ¿no? Este coraje de la verdad. Abrir el riesgo de decir lo que decís en este momento y en este contexto histórico. Así que sé que no tiene que ver con el posicionamiento de la tesis, pero ya me dice la palabra. Bueno, Juan, si querés responder alguna de estas cosas en conjunto. Bueno, eso, perfecto. Está bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por los comentarios, las apreciaciones, las observaciones. Bueno, me hacen pensar muchísimo y creo que ahí me llevo muchas cosas para seguir trabajando. Lamento decepcionarlos, pero no voy a poder responder a todo lo que... pero bueno, algunas cuestiones me gustaría por ahí retomar. Bueno, con respecto al comentario de Iván, lo primero que me gustaría decir es que, bueno, son un poco los riesgos de trabajar con, digamos, con enfoques híbridos, ¿no? Que esta no es una tesis foucaultiana, digamos, ni intentó llevar, simplemente se alimentó, digamos, de algunos instrumentos, en particular de esta visión de los derechos de los gobernados, porque me parecía que daba cuenta, y por ahí lo ligo a lo que me planteaba también Cristina, daba cuenta precisamente de un uso que no estaba vinculado a la superestructura, digamos, ¿no? De lo que en general se entiende por derechos humanos, que me permitía de alguna manera reconstruir esta cuestión local, que me permitía reconstruir de alguna manera esta lucha desde abajo que se dio, digamos, apropiándose de un concepto que, como dije al comienzo, podía no funcionar, que no estaba nada garantizado para que funcione, y que, en todo caso, a través precisamente de la lucha, sintetizó una serie de, digamos, de conquistas, digamos, que dieron cuenta de la productividad política, ¿no? de los derechos humanos. Es decir, cómo los derechos humanos pueden transformarse, digamos, en esa lucha política a partir, digamos, de la inmanencia de las luchas en herramientas, digamos, de contraconducta. También volviendo a esta cuestión, me parece que los derechos humanos, una de las grandes, uno de los grandes hallazgos, digamos, de este trabajo fue pensar que los derechos humanos no pueden ser vistos por fuera de las luchas o de las campañas, no por derechos humanos. Es decir, son precisamente consustanciales a esas batallas, digamos, y son un insumo, en todo caso, de las luchas políticas. Y bueno, de esa manera lo fui pensando. Con respecto al trabajo de Hunt y la posible o no, digamos, combinación con el trabajo Foucaultiano, bueno, me parece que puede llegar a ser un gran problema, digamos. A mí me pareció interesante rescatar en el caso de Hunt, y me parece que fue lo que me sirvió. También vuelvo a pensar, digo, no tengo una respuesta para dar cuenta de la coherencia de estos dos enfoques ni cómo se articularían, etc. Pero sí me pareció importante, ligado al trabajo de Marcelo, digamos, de cómo piensa que precisamente para que existan los derechos humanos primero tiene que existir un sujeto, y que es sobre la base de ese sujeto
me pareció interesante rescatar la cuestión de las sensibilidades, ¿no? De las sensibilidades culturales, cómo ella piensa la cuestión de cómo es necesario, primero, para defender un derecho humano, construir un sujeto con una determinada sensibilidad, con un determinado contorno, ¿no? Es decir, esto que plantea ella como mi cuerpo es mío y entonces este es el límite que me separa del cuerpo del otro. Me parecía que eso también se veía reflejado en los juicios, ¿no? La cuestión de las sensibilidades frente a la tortura, qué significaba. Me parece que ahí había una potencia que permitía vincular los derechos humanos con las sensibilidades culturales sobre los cuales estos se asientan y se apoyan. Bueno, en cuanto al uso del término genealogía, me reía cuando lo decía Iván porque pensaba mucho en Marcelo, porque Marcelo fue una de las grandes observaciones, ¿no? De cuidar, de no confundir genealogía con historia y lo que encontré, digamos, es que incluso en enfoques que se presentan como genealógicos de los derechos humanos está la búsqueda de ese origen, de hecho, bueno, ahí también se podría combinar esto con el trabajo de Zaffaroni, ¿no? Buscar una fuente última y por eso la genealogía como herramienta me permitía pensar no en ese origen pristino, digamos, sino más bien precisamente enraizar los derechos humanos en una forma de saber poder. Y entonces ahí el concepto de genealogía tenía esa valencia, ¿no? Como recuperar más allá de la perspectiva histórica, ver cómo se volvió, digamos, un objeto de lucha. Bueno, con respecto, paso ahora a algunas cuestiones que señalaba Iñaki. Bueno, empiezo de atrás para adelante con el tercer punto. Bueno, lo de la perspectiva socioantropológica, sí, efectivamente es como, me pareció siempre muy potente y fue mi punto de partida. De hecho, en la tesis de maestría trabajé con todo este arsenal que vos estás comentando, con Tedesco, con Binder, Garapón, etc. Y se focalizó precisamente, la tesis fue sobre el ritual, digamos, nada más que el ritual. Y lo que traté de hacer es una descripción densa a lo Gertz, digamos, de cómo funcionaba eso desde la cuestión física, del espacio, del tribunal subido a 10 centímetros del público, cómo eso impactaba en la mirada del público, cómo impactaban los testigos, por supuesto. Bueno, ese escenario, ¿no? Transformador que tiene tanta potencia simbólica, que por algo fue tan deseado, tan esperado por las víctimas y tan a su vez repudiado por los militares, tan negado por los militares, se presenta, digamos, como una escena, me parece, clave de reconfiguración del micropoder, ¿no? Es decir, ¿qué está sucediendo ahí, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Bueno, un poco también traté de reponer eso, ¿no? Una escena de degradación para los militares y, por otro lado, una escena de elevación de estatus para las víctimas. Por supuesto, me parece sumamente potente todo ese trabajo. Como así la dimensión de lo público, que sé que vos has trabajado mucho esa cuestión acerca de qué significa poner la publicidad de esos juicios, ¿no? Darles publicidad. Bueno, acá está Valeria, los estudiantes participan en los juicios, las escuelas, las universidades yendo a los juicios. Bueno, claramente esa dimensión de lo público, de ese ritual, me parece que es como clave para entender qué está puesto en juego en esos rituales, ¿no? Sobre la exclusión del periodo 87-2005, bueno, algunas cosas dije ya, ¿no? Digamos, de por qué, pero de ningún modo buscaría que esto se entienda como una etapa, digamos, de improductividad, digamos, de parte de los... Creo que sí, que es una gran... De hecho, había incorporado cosas, pero bueno, después eso implicaba trabajar un montón de archivos porque habían iniciativas, por ejemplo, muy interesantes acerca, por ejemplo, de que habían desarrollado las organizaciones de derechos humanos en tiempos en los que no se podía hacer nada en el ámbito judicial, por ejemplo, para impugnar agentes tanto de las fuerzas militares como de las fuerzas policiales, como del Poder Judicial, en el uso de la técnica de lo que después se conoció como vetting. Eso lo excluí finalmente, pero me parecía, digo, para dar cuenta de alguna de las cosas, ¿no? Que pasaron ahí, cuando los organismos no podían, cuando los tribunales cerraban las puertas y le daban la espalda
a las víctimas, ¿cuáles fueron los instrumentos que encontraron las víctimas y las organizaciones de derechos humanos para disputar ese espacio, ¿no? Insisto, me parece que fue una época de muchísima preparación, digamos, incluso en términos jurídicos. Bueno, yo en la tesis daba cuenta de todo la acción internacional, ¿no? Es decir, que Marcelo también la ha trabajado profundamente en su libro, de, bueno, cuáles fueron las cuestiones que pasaron afuera que destrabaron cuestiones adentro, ¿no? Así como los procesos de España, bueno, todos los procesos de jurisdicción universal se dieron a través del litigio jurídico, por eso en ningún modo pienso que lo jurídico se corrió en ese momento, pero sí me pareció, y en eso sí, digamos, quiero ser claro, digamos que esos 3 cortes que yo hice, lo que intentaban retratar en todo caso era los momentos de mayor productividad política, donde el escenario judicial había estado en el centro de las estrategias, digamos, de los organismos de derechos humanos. En el primero, a través de presentaciones de habeas corpus, de la utilización del sistema interamericano de derechos humanos para denunciar en una época donde esto era, digamos, pionero, porque el informe de Chile y de Argentina fueron, digamos, los primeros en los que incluso la comisión recomendó juzgar a los criminales, digamos, y eso tuvo mucha fuerza y mucha influencia en la conformación de la consigna juicio y castigo, ¿no? Y que es un poco lo que caracteriza nuestra transición, el tono de la transición estuvo dada por eso. Luego en el segundo periodo, digamos, a través, digamos, de comisiones de verdad que no habían sido nunca implementadas, digamos, es decir, las comisiones de verdad, digo, también volviendo a esto, ¿no? Es decir, no existían comisiones de verdad antes de la CONADEP, digamos, y tampoco existían iniciativas locales de construcción de comisiones de verdad, que eso también es un aspecto muy interesante para pensar cómo ese proceso se descentralizó, así como se descentralizó el universo concentracionario, llevando los campos de concentración hasta la última provincia, también se descentralizaron las iniciativas para reconstruir la verdad y para construir la justicia. Bien, y con respecto a esta cuestión de lo antijurídico, también tenía que ver con dar una disputa, ¿no? Porque pensar, digamos, bueno, vos ahí nombrabas a Agamben, es decir, el trabajo de Agamben, si bien yo lo utilicé porque me parecía que era muy importante poder pensar, digamos, esta maquinaria de producción de la nuda vida, lo que sí advertí, siguiendo el trabajo de Marcelo, es que resultaba inexplicable cómo Agamben no podía ver en esas prácticas judiciales una posibilidad de devolver el bios a la vida, ¿no? Es decir, cómo se puede, digamos, reconstruir y redotar a la vida de ese valor jurídico del que fue, digamos, sustraído en el campo de concentración. Bueno, paso a los comentarios de Cristina. Bueno, la noción de los derechos de los gobernados, bueno, vuelvo a esto, ¿no? Es decir, me parecía que justamente esa nueva noción que construye Foucault para tomar distancia de la noción de los derechos humanos, para dar cuenta de este uso que viene desde abajo, que también es esto, ¿no? Me acuerdo de esa frase de Foucault, nos reúne una cierta imposibilidad de ¿qué es lo que nos reúne cuando se pregunta frente a los gobiernos los derechos humanos? Una cierta imposibilidad de tolerar lo inaceptable, ¿no? Es decir, y cuando fui a las entrevistas lo que escuchaba era eso, es decir, no había una cosa orgánica, nos juntábamos porque realmente no sabíamos qué hacer, no sabíamos a quién recurrir, y bueno, el primer gesto fue, de hecho la consigna, la rescato de Noemí Labrune, era precisamente esto, la imposibilidad de tolerar lo que nos estaba sucediendo sin saber hacia dónde íbamos, ¿no? Entonces me parecía que ahí había como una potencia de ese concepto, de lo que no viene desde arriba, de lo que se organiza, digamos, de manera contingente, de lo que surge, digamos, frente a... Perdón, me perdí en mis papeles, perdón. Yo creo que ya está más que respondido, ¿eh?
No, sí, y simplemente no, me pareció muy interesante esto que vos hablabas del pasaje entre la víctima y el militante, ¿no? La recuperación y a mí me parece que, bueno, vinculado también a lo que planteaba Valeria, también ahí hay un conocimiento, yo hablaba del investigador híbrido, ¿no? Que en realidad fue una construcción también, pensar cómo podía hacer jugar todo ese conocimiento. Yo trabajé en los juicios por delitos de lesa humanidad como cerca de 10 años, en Neuquén, en el CELS acá. Y bueno, vi rituales de todo tipo, vi rituales en Neuquén donde había participación social y vi rituales en yo llamaba los pasillos grises de Comodoro Pi, donde eran todos profesionales y los juicios de lesa humanidad se dirimían entre profesionales, digamos. Y a mí me pareció que ahí había algo interesante para rescatar, ¿no? Es decir, ¿qué pasaba cuando las víctimas salían de esos juicios? ¿Cuál era digamos, el reposicionamiento subjetivo que se podía encontrar? Y justamente ahí era una disputa también, ¿no? Porque frente a las narrativas que plantean que las víctimas asumen un lugar pasivo, victimistas, que buscan la compasión, yo lo que veía era pura actividad. Veía primero, en primer lugar, veía que lejos de encontrar esa cuestión atomista donde cada víctima iba y buscaba su venganza por su caso, etcétera, lo que se había era solidaridad social, digamos, es decir, se construía ahí algo muy potente. Y por otro lado había un reposicionamiento subjetivo, ¿no? Es decir, las víctimas no salían iguales de esos procesos y me parece que ahí está un poco la potencia de esos procesos. No sé, creo que ahí estamos. Ahora tenemos que deliberar, pero antes de esto queremos dar la palabra al director de la tesis, a Marcelo Rafín, si quieres agregar algo, para influirnos a nosotros a la hora de... Ok, muchas gracias. En primer lugar, quiero decir que estoy muy feliz de llegar a esta instancia, a este momento, porque es un momento de un gran logro del trabajo que llevó adelante Juan, un trabajo muy sostenido, muy arduo, muy serio, y en ese sentido yo quiero agradecerle a él, mi agradecimiento le voy a agradecer a él, le voy a retribuir los agradecimientos, porque como yo siempre digo, tanto en el acto de enseñar, pero también de dirigir, es decir, en estos intercambios, no solo enseñamos o dirigimos, sino sobre todo aprendemos. Y bueno, ha sido un proceso de un gran aprendizaje también de mi parte, ha sido también un placer poder dirigirte. Fue mucho trabajo, creo, durante todos estos años y sobre todo en la etapa final para llegar a este producto que presentaste por escrito y hoy oralmente. También fue un gusto poder trabajar con Julie, hacer este doctorado en Derechos Humanos, sobre todo hoy en este contexto que cobra un significado muy particular, y felicitarte por ese trabajo. No voy a abundar ahora en las cuestiones sustantivas que ya, como dijo bien Julie, hemos discutido, rediscutido y vuelto a discutir muchísimo. Hay una pregunta, sí, lo destaco, que respondés en tu trabajo, que inerva todo ese trabajo y es cómo fue posible que ciertos colectivos, ciertas personas pudieran tomar a los derechos humanos como un arma de lucha política y jurídica en Argentina y particularmente en Comahue, durante la última dictadura y luego en la postdictadura. Y bueno, en ese sentido reitero mis felicitaciones, vuelvo a decir la gran satisfacción que tengo, el placer que me produjo dirigir esta tesis y felicitarte, insisto nuevamente, por este gran trabajo. Bueno, ahora la sesión es no pública, por lo tanto, sobre todo el interesado, el doctorado tiene que retirarse y también el público. A los estudiantes les recomiendo ahora sí que aprovechen para hacer el break, vayan a merendar si quieren y tómense media horita. Va a ser seguramente más rápido, pero ustedes tómense esa media horita que les prometí y después seguimos con la clase.
Terminada nuestra reflexión sobre el trabajo y la exposición, leemos entonces el acta en la que figura la evaluación definitiva de la tesis. En el marco del doctorado en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, estando presentes la doctora Cristina López, el doctor Iván Dalmau y el doctor Gabriel Ignacio Anitua, como integrantes del jurado, procedemos a leer el dictamen sobre la defensa de la tesis El potencial emancipatorio de los derechos humanos, un estudio del caso Comahue, resultado de la investigación desarrollada por el doctorando Juan Cruz Goñi, con la dirección del doctor Marcelo Rafín y la codirección de la doctora Julie Sada. La tesis aborda de manera rigurosa y original un problema de gran relevancia, tanto académica como política. La argumentación es clara y ordenada. La investigación condensada a lo largo de 300 páginas es sumamente rica y bien documentada. La organización del texto responde a patrones de construcción argumentativa que son holgadamente los esperados en la presentación de una tesis, especialmente por lo dicho en punto a la claridad con que el núcleo conceptual es expuesto desde un comienzo, a lo que se suma la calidad literaria y científica en la que algunos pasajes se expresan los hechos develados y sus explicaciones. El uso de la primera persona está plenamente justificado y forma parte de esas virtudes advertidas al leer el trabajo. El enfoque del tesista representa un aporte teórico al debate acerca de la aparición y la potencialidad del paradigma de los derechos humanos y contribuye a recrear la historia de la resistencia y de las luchas al amparo del reclamo de los derechos humanos en la región del Comahue. La articulación de las herramientas teóricas con el material documental es de gran originalidad y otorga a la tesis un gran potencial. En términos metodológicos, la tesis es muy sólida, ya que se sustenta en un trabajo documental extremadamente riguroso. El método de abordaje permite ir entendiendo enfoques e ideas, vinculando la historia local y macrohistoria mundial y del país, y así dar inteligibilidad a luchas de movimientos y personas y circunstancias que eficazmente aportaron elementos para entender y deslegitimar a la dictadura militar argentina y promover políticas de derechos humanos. El planteo es sumamente original y sus principales aportes radican en la articulación de herramientas teórico-filosóficas para problematizar el potencial emancipatorio de los derechos humanos mediante un estudio de caso. La tesis combina el discernimiento y la reflexión teórica con el relevamiento y la observación de casos concretos acaecidos en la región del Comahue. El tesista muestra conocer de primera mano los casos referidos que constituyen el fundamento empírico de sus apreciaciones teóricas. Goñi despliega su objetivo principal a través de una exposición correcta que se organiza a partir de interesantes preguntas que permiten hilvanar la valiosa información con sus originales análisis. Estos se expresan a medida que se exponen y al momento de las conclusiones, todo lo cual luce coherente y suficiente para ser considerados hallazgos que se presentan en todo su valor a este tribunal, que además de aprender mucho con la lectura, es despertado con interrogantes y sugerencias que propician una reflexión posterior. El interés e importancia del tema resultan evidentes por la marca que los acontecimientos aquí narrados en un enfoque interdisciplinario tienen sobre los derechos humanos del pasado y del presente de la Argentina y en particular de la zona analizada. Además de revestir interés académico, la cuestión abordada es de evidente importancia social, en particular para una sociedad como la Argentina,
en la que recurrentemente se pone en tela de juicio la legitimidad de los derechos humanos. Por todo lo expuesto, se le otorga la calificación de 10 sobresaliente con recomendación de publicación. Gracias al público que estuvo siguiéndonos desde otras partes. No sé si le quiere sumar alguno. Jaime Los Ángeles aplaude. Nos desconectamos, ¿eh?